El canciller alemán Friedrich Merz confirmó que Alemania, al igual que Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ha eliminado las restricciones que impedían a Ucrania utilizar armamento germano contra objetivos militares en territorio ruso. El comandante de la División de Defensa Aérea, Yuri Dashkin, informó que durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a la provincia rusa de Kursk el pasado 20 de mayo, su helicóptero estuvo en medio de un ataque con drones de Ucrania. El gobierno federal estadounidense ordenó a sus agencias la cancelación de contratos con la Universidad de Harvard por un total de aproximadamente $100 millones. Se trata del último ataque contra la universidad, que se niega a ceder ante la avalancha de exigencias políticas de la Casa Blanca. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió de vértigo y fue diagnosticado el lunes con laberintitis, un nuevo problema de salud del casi octogenario mandatario brasileño. El canciller alemán Friedrich Merz confirmó este lunes que Alemania ha eliminado las restricciones que impedían a Ucrania utilizar armamento germano contra objetivos militares en territorio ruso, alineándose así con la política ya adoptada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia a finales de 2024. Esto supone un cambio significativo en el enfoque de los aliados clave, que hasta ahora se habían resistido en gran medida a las solicitudes de Ucrania de utilizar armas suministradas por Occidente en el interior de Rusia. Ya no hay restricciones de alcance para las armas suministradas a Ucrania, ni de los británicos, ni de los franceses, ni de nosotros, ni de los estadounidenses. Esto significa que Ucrania ahora también puede defenderse, por ejemplo, atacando posiciones militares en Rusia. Hasta hace un tiempo no podía hacerlo. Hasta hace un tiempo tampoco lo había hecho, salvo en muy pocos casos. Ahora sí puede. En la jerga esto lo llamamos fuego de largo alcance, lo que significa equipar a Ucrania con armas que ataquen objetivos militares en el interior. El anuncio se produce tras los ataques récord con drones y misiles contra Ucrania durante el fin de semana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se enfrenta a la presión internacional para aceptar un acuerdo de alto el fuego, incluso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se muestra cada vez más frustrado por la lentitud del progreso. El canciller justificó la medida argumentando que un país que solo puede defenderse en territorio propio de un agresor no se defiende de modo suficiente. También denunció que Rusia ataca sin escrúpulos objetivos civiles como hospitales, guarderías y residencias de ancianos, comportamiento que Ucrania no replica. Sin embargo, Merz evitó pronunciarse sobre la entrega de los controvertidos misiles de largo alcance Taurus que había prometido suministrar antes de asumir el cargo. Su predecesor Olaf Scholz se había negado rotundamente a proporcionar estos misiles por temor a que Moscú interpretara su uso como una implicación directa de Alemania en el conflicto. Al decir algo así, uno debe asumir la responsabilidad de sus palabras. Creo que millones de personas se sorprendieron al escuchar las noticias de Berlín sobre armas letales. Francamente, es dudoso que el jefe del gobierno alemán estuviera o esté autorizado a hacer tales declaraciones en nombre de otros estados. Dijo que esta decisión fue tomada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto significa que debemos asumir que han refutado las declaraciones de Merz, o debemos explicar de alguna manera quién le dio instrucciones para decir esto y dónde tomaron esta decisión. Me parece obvio que Merz decidió autopromocionarse. Quizás es nuevo en el puesto y no comprende ni aprecia del todo las implicaciones de lo que dice. Al decidir levantar las restricciones sobre el alcance de las armas suministradas a Ucrania, si es que alguna vez existieron, Berlín solo se hundirá más en el hoyo en el que lleva tanto tiempo metido, en el régimen de Kiev al que apoya, y le será imposible hablar más de paz o de negociaciones. Ninguna arma alemana, que en mi opinión es el factor principal de esta historia, cambiará el curso de la operación especial. Pueden ver cómo arden los tanques Leopard y Cheetah, y también arderán los Taurus y los drones alemanes. Moscú acusó el martes a Kiev de intensificar los bombardeos con el objetivo de perturbar las conversaciones de paz.
Afirmó además que los masivos bombardeos lanzados contra Ucrania fueron en respuesta a los más de 1.465 drones lanzados por ese país hacia Rusia desde el 20 de mayo, que hirieron a civiles rusos, incluidos mujeres y niños. Pese a las críticas en su contra, incluso de parte del presidente estadounidense Donald Trump, el Kremlin afirmó el martes que el intercambio de prisioneros no se afectaría e informó que difundirá un memorándum con sus condiciones para un acuerdo de paz tras el canje. Sin embargo, Trump lanzó el martes una nueva crítica contra su homólogo ruso por el estancamiento de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir muy malas. Está jugando con fuego, declaró Trump en su red Truth Social. Desde Turquía, un lugar que Moscú no descarta para una segunda ronda de negociaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refirió el martes a los comentarios de Trump en que tachó de loco al mandatario Vladimir Putin. И, конечно, его как человека, который не любит. Por supuesto, como una persona que no gusta de los obstáculos que se interponen en el camino para alcanzar objetivos nobles, expresa ciertas opiniones mediante cierta retórica. Lo principal aquí no es centrarse en la retórica, sino asegurar que Europa deje de sabotear el movimiento hacia la paz. Европа прекратила саботировать движение к миру. Rusia rechaza el llamado de Ucrania y sus aliados occidentales para un alto el fuego incondicional y total, y exige que Kiev renuncie a sus pretensiones de entrar en la OTAN y ceda el territorio controlado por Moscú. La intensificación de la ofensiva rusa se produce luego que ambas partes acordaran el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó el conflicto, un canje que benefició a 1.000 personas de cada bando. El comandante de la División de Defensa Aérea Yuri Dashkin informó que durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a la provincia rusa de Kursk el pasado 20 de mayo, su helicóptero estuvo en medio de un ataque con drones de Ucrania. Del 20 al 22 de mayo, el enemigo intentó un ataque masivo utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión contra el territorio de la Federación Rusa. Durante este periodo, los sistemas de la defensa antiaérea destruyeron 1.177 vehículos aéreos no tripulados del enemigo. Durante el periodo en que el presidente estaba trabajando en la provincia de Kursk, el enemigo lanzó un ataque sin precedentes con vehículos aéreos no tripulados. Los sistemas de defensa antiaérea de la zona destruyeron 46 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la intensidad del ataque aumentó significativamente durante el vuelo del comandante en jefe. Por eso realizamos simultáneamente combate aéreo y garantizamos la seguridad en el aire del vuelo del helicóptero del presidente. Expertos en defensa destacan que este tipo de ataques directos contra blancos vinculados al líder del Kremlin representan un escalamiento en la guerra en Ucrania. Es un mensaje claro, ni siquiera Putin está a salvo, afirmó un analista citado por medios internacionales. Entre el 24 y el 26 de mayo, las fuerzas rusas interceptaron más de 1.000 drones en las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk. La mayoría eran modelos modificados de UAV comerciales, cargados con explosivos. Las autoridades ucranianas no se atribuyeron oficialmente los ataques, pero fuentes militares en Kiev señalaron que las operaciones en territorio enemigo son legítimas. Dashkin admitió que el sistema requiere actualizaciones urgentes, aunque insistió en que la seguridad del presidente nunca estuvo comprometida, mientras Ucrania sigue empleando esta estrategia para desgastar la infraestructura militar y logística de Rusia. El gobierno federal ordenó a sus agencias la cancelación de contratos con la Universidad de Harvard por un total de aproximadamente $100 millones. The New York Times fue el primero en informar sobre dichos recortes, que se suman a los $2.650 millones de recortes federales recientes a Harvard. La Casa Blanca anunció hace casi 2 meses que estaba revisando cerca de $9.000 millones en contratos y compromisos de subvenciones que el gobierno tenía con Harvard. Recomendamos que su agencia rescinda por conveniencia cada contrato que no cumpla con sus estándares, dice una carta enviada este martes a los ejecutivos de compras por parte del funcionario de la Administración de Servicios Generales
Josh Gruenbaum, quien también había firmado en abril una carta a Harvard con una serie de exigencias sobre gobernanza y currículum que fue rechazada por la universidad. La carta de este martes repite una letanía de críticas contra Harvard, entre ellas que la universidad continúa incurriendo en discriminación racial en su proceso de admisión, objeto de una decisión histórica de la Corte Suprema, y que muestra una preocupante falta de responsabilidad por la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos. La universidad, ubicada en las cercanías de Boston, ha rechazado en general muchas de las exigencias del gobierno, incluida la de entregar los registros completos de conducta de los estudiantes extranjeros y permitir auditorías para confirmar si ha habido una ampliación de la diversidad de opiniones en el campus. El Departamento de Educación de Estados Unidos ha advertido a las universidades estadounidenses que podría haber consecuencias si no toman las medidas adecuadas para proteger a los estudiantes judíos, y también ha amenazado con desfinanciar a cualquier institución académica estadounidense que considere la raza en la mayoría de los aspectos de la vida estudiantil. Como se sabe, el gobierno de Donald Trump canceló la semana pasada la posibilidad de que Harvard admitiera a estudiantes extranjeros, una medida que está sujeta a una conferencia de seguimiento que se celebrará este martes tras la suspensión de una jueza. La universidad ha argumentado que la revocación de su certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio fue una clara represalia por su negativa a las exigencias políticas ideológicas del gobierno. Las ventas de Tesla en la Unión Europea cayeron más del 50% en abril comparado con el mismo mes del año pasado, según datos publicados el martes por la Asociación de Fabricantes ACEA. Antes líder destacada de este sector, la marca estadounidense sufre la crisis de imagen de su fundador Elon Musk, su gama anticuada y la competencia feroz, especialmente de fabricantes chinos como BYD. Según el gabinete de consultoría Jato Dynamics, la compañía que hasta 2024 dominó las ventas de vehículos eléctricos, se ve ahora superada en esa categoría por otras 10 marcas como Volkswagen, BMW, Renault o BYD. En el primer trimestre de 2025, Tesla reconoció una contracción del 71% del beneficio y un descenso del 13% de sus ventas a nivel mundial, con una caída especialmente marcada en la Unión Europea. El bloque comunitario ha sido blanco de ataques por parte de Musk y de la administración estadounidense de Donald Trump, en la que ejerce de asesor para recortar el gasto federal. Después de publicar los resultados trimestrales, el hombre más rico del mundo anunció que reduciría significativamente las horas que dedica el gobierno estadounidense. En contraste con la tendencia de Tesla, el mercado de vehículos eléctricos creció un 26% interanual en la Unión Europea. Irán descartó el lunes suspender su enriquecimiento de uranio como parte de cualquier eventual acuerdo nuclear con Estados Unidos, con quien mantiene negociaciones calificadas por el presidente Donald Trump de muy buenas. Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, e Israel, considerado por los expertos la única potencia nuclear de Oriente Medio, sospechan que Irán quiere dotarse del arma nuclear. Teherán rechaza estas acusaciones y defiende su derecho a la energía nuclear con fines civiles. Actualmente Irán enriquece uranio al 60%, muy por encima del límite del 3,67% que estableció el acuerdo de 2015, pero por debajo del 90% necesario para desarrollar armas nucleares. Irán y Estados Unidos, que llevaron a cabo el viernes en Roma una quinta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní bajo mediación de Omán, terminaron sin avances notables, pero están dispuestos a nuevas negociaciones. Estas conversaciones entre ambos países son el mayor nivel de contacto desde que Washington se retiró unilateralmente en 2018 del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní alcanzado 3 años antes.
El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baghai, anunció el lunes que un funcionario del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Autoridad Nuclear de la ONU, visitará Irán en los próximos días. El legislador estadounidense Glenn Ivey dijo el lunes que las autoridades de El Salvador le impidieron visitar en prisión al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error por el gobierno de Donald Trump. Definitivamente no pudimos reunirnos con Kilmar. Fuimos hoy a la prisión de Santa Ana y llegamos allí, y hablamos con las personas en la puerta. No abrieron la puerta ni nos dejaron entrar. Dijeron que teníamos que regresar a San Salvador para obtener un permiso para una visita, lo cual no tiene ningún sentido porque ya había superado a las personas encargadas de las admisiones a la prisión. Ivey es el sexto legislador demócrata estadounidense que visita El Salvador con el fin de conseguir el retorno a Estados Unidos de Ábrego, de 29 años, recluido en una granja penal en Santa Ana, a 70 kilómetros de la capital salvadoreña, tras ser deportado en marzo. Según el legislador por Maryland, antes de viajar a El Salvador habló en Washington con la embajadora salvadoreña Milena Mayorga sobre su decisión de visitar a Ábrego. Agregó que pretendía asegurarse de que él estuviera bien y de discutir sus derechos legales. Ivey señaló que se reunió con líderes de organizaciones de derechos humanos de El Salvador, pero no pudo concertar ninguna reunión con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, un aliado de Trump en su dura política contra los migrantes. En la rueda de prensa que el legislador demócrata estadounidense ofreció en San Salvador se encontraba Chris Newman, abogado de la esposa y de la madre de Ábrego, quienes viven en Estados Unidos. Y es mi tercera vez venir aquí a El Salvador en la última mes y sigo con la misma misión. Primero, queremos pruebas que está vivo el señor Ábrego García. No hemos escuchado nada de él. El Salvador ha recibido a 288 migrantes deportados desde Estados Unidos, de ellos 252 venezolanos, a quienes mantiene presos en una cárcel de máxima seguridad. La administración Trump reconoció que la expulsión de Ábrego García se debió a un error administrativo, pero se niega a llevarlo de vuelta al afirmar que es miembro de la pandilla MS-13, declarada organización terrorista global por Washington. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el lunes que traerá de vuelta a todos los rehenes, los vivos y los muertos, sin mencionar la propuesta estadounidense de tregua en Gaza, a la que una fuente de Hamás había aludido anteriormente. Si no lo logramos hoy, ya lo dije, lo lograremos mañana, y si no mañana, pasado mañana. No nos rendiremos. Así lo afirmó Netanyahu en un discurso de cierre de las festividades del Día de Jerusalén, que anualmente conmemoran la ocupación israelí de la parte oriental de la Ciudad Santa. Cada año miles de nacionalistas, en su mayoría religiosos, desfilan por sus calles. Este año un gran número de israelíes recorrieron Jerusalén Este y varios grupos de jóvenes del Estado hebreo fueron vistos atacando a comerciantes palestinos, transeúntes y estudiantes, así como activistas defensores de derechos humanos israelíes y a la policía. Algunos escupieron a varios peatones, lanzaron insultos e intentaron entrar por la fuerza en casas. Israel conquistó y anexionó Jerusalén Este al final de la Guerra Árabe-Israelí de 1967, una anexión que la comunidad internacional no reconoce. Muchos palestinos consideran este desfile como una provocación deliberada, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Por su parte, el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, visitó la explanada de las mezquitas, un acto que tanto palestinos como los países árabes consideraron como una provocación. La explanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado del Islam y para los judíos, que se refieren a él como el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo. Según el statu quo vigente desde la toma de Jerusalén Este por Israel en 1967, los judíos y fieles de otras religiones, exceptuando la musulmana, no están autorizados a rezar ni a ostentar símbolos religiosos en la explanada de las mezquitas. El lugar está administrado por Jordania, pero el acceso está controlado por las fuerzas de seguridad israelíes. Ella es Alaa Al-Nayar. Es pediatra de 38 años y trabaja en un hospital de Khan Yunis. Por vocación, en medio del fuego cruzado entre Israel y Hamás, ella se encarga de atender a los niños heridos por los ataques israelíes en la zona. La crueldad de la guerra le ha arrebatado en el enclave palestino.
le ha hecho perder todo. El pasado 23 de mayo, un misil disparado por el ejército de Israel impactó contra su hogar y ha acabado con la vida de 9 de sus 10 hijos, dejando también a su esposo y su último hijo de 11 años en una situación crítica de salud. Cuando se enteró de la tragedia que llegó a su familia, Alaa salió corriendo del hospital Nasser, donde trabaja, para dirigirse a su hogar, mismo que encontró en llamas y con los cadáveres de sus hijos carbonizados bajo el escombro ardiente. Esta familia de 10 niños entre 7 meses y 12 años de edad, con padres médicos, ha sido destruida por la cruda y brutal ofensiva israelí en la Franja de Gaza. El hecho ha causado indignación internacional y es otro ejemplo de cómo la barbarie de la guerra está destruyendo a la región. Basta, ten piedad de nosotros. Imploramos a todos los países, a la comunidad internacional, al pueblo, a Hamás y a todas las facciones que tengan piedad de nosotros. Estamos agotados por el desplazamiento y el hambre. Basta. El ejército israelí afirmó a AFP que uno de sus aviones bombardeó a sospechosos que operaban desde una estructura adyacente a las tropas israelíes en la zona de Khan Yunis. Se está examinando la afirmación de que se causaron daños a civiles que no estaban implicados. En un mensaje de condolencia a la doctora Nayar, el Ministerio de Salud palestino en Ribera Occidental, ocupada por Israel, dijo que siempre será recordada como la firme mujer palestina y la noble doctora que cura las heridas de otros, mientras soporta su propio dolor en silencio. Alto a esta guerra y esta locura de la ocupación israelí. Alto a esta masacre contra nuestro pueblo. Nuestro pueblo está indefenso, es civil y no tiene armas para resistir la ocupación israelí. Por lo tanto, esta guerra debe cesar, especialmente la guerra de hambre, que se ha vuelto más difícil que la matanza. Los desgarradores detalles que relata Ali Al-Nayar describen una de las tragedias más desgarradoras que le acontecieron a una pediatra que dedicó su vida a salvar niños, solo para ver cómo le arrebataban su maternidad en un momento de fuego y silencio ensordecedor. Youssef Abu al-Reish, alto funcionario del Ministerio de Salud, afirmó que la doctora Nayar había dejado a sus hijos en casa para cumplir con su deber y su misión con todos esos niños enfermos que no tienen otro lugar que el Hospital Nasser. Reish dijo que al llegar al hospital la vio erguida, tranquila, paciente, serena, con una mirada llena de aceptación. No se oían más que suaves murmullos de glorificación a Dios y búsqueda de perdón. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían atacado más de 100 sitios en toda la Franja de Gaza durante el transcurso del día, mientras intensifican su ofensiva militar, a pesar de que las agencias de ayuda advierten que la población palestina se está hundiendo más profundamente en la desnutrición y la hambruna. Irán enfrenta una creciente crisis energética. Desde abril, varias ciudades experimentan cortes de electricidad programados, por lo que el gobierno intenta mitigar la situación adelantando el horario laboral para ahorrar energía. Desde mayo, las oficinas públicas operan de 6 de la mañana a 1 de la tarde. A pesar de sus enormes reservas de petróleo y gas, el país sufre una escasez persistente de energía. Y es que el déficit diario ronda los 20.000 megavatios, y para detener el consumo se aplican apagones rotativos en urbes como Teherán, Shiraz, Esfahán, Mashhad y Tabriz. Estos cortes, de al menos 2 horas, afectan servicios esenciales. En muchos edificios, el agua deja de subir por falta de electricidad. También fallan los semáforos, por lo que se agrava el tráfico. Negocios y fábricas han tenido que reducir su producción o incluso cerrar. Según la Cámara de Comercio, las pérdidas podrían superar los $1.500 millones este verano. Las autoridades, por su parte, culpan al alto consumo doméstico y promueven mantener el aire acondicionado a 25 grados. Sin embargo, algunos expertos apuntan a causas estructurales como redes obsoletas y sequías prolongadas. Mientras tanto, la población sigue enfrentando apagones en un país donde las soluciones aún se hacen esperar. El Reino Unido sigue conmocionado el martes por el atropello masivo durante la celebración del título del Liverpool el lunes. Medio centenar de personas resultaron heridas, de las cuales 27 fueron hospitalizadas y 4 siguen internadas en estado grave según las autoridades. Uno de ellos es un niño. Las escenas de alegría se convirtieron en horror absoluto y devastación, y mis pensamientos y los pensamientos de todo el país están con todos los afectados, los heridos, que por supuesto incluyen niños, sus familias, sus amigos, toda la comunidad, los aficionados del Liverpool en todas partes. Y Liverpool está unido y todo el país está con Liverpool.
A pesar de una lluvia torrencial, cientos de miles de personas se congregaron el lunes en las calles de la ciudad para celebrar el título del Liverpool en la Premier League, luego de la disputa el domingo de la última jornada del campeonato. Cuando el desfile estaba a punto de terminar, un vehículo embistió a la multitud. La policía informó que su conductor fue detenido. Se trata de un británico de 53 años de la región de Liverpool. La policía describió el atropello como un incidente aislado que no se está tratando como un acto terrorista. En 2020, cuando el Liverpool ganó su anterior Premier League, no hubo desfile debido al COVID, por lo que la celebración del lunes era la primera vez en 35 años que los seguidores de los Reds podían celebrar juntos un título del campeonato inglés. Un nuevo problema de salud para Lula. El presidente brasileño de 79 años fue diagnosticado el lunes con laberintitis, una afección en el oído, tras sufrir un vértigo. El mandatario canceló una parte de su agenda debido al malestar, dijo a la France Press una fuente de la presidencia brasileña. El episodio es el más reciente problema de salud para el mandatario, que volvió al poder en enero de 2023. En diciembre fue operado de urgencia en Sao Paulo para drenar un hematoma causado por un accidente que sufrió en octubre, cuando se golpeó en la nuca al caerse en el baño de su residencia oficial. Tras declararse recuperado en enero, retomó su apretada agenda de reuniones y viajes internacionales, incluyendo giras a China, Rusia, Vietnam y Japón. El rey británico Carlos III visita Canadá en medio de tensiones por las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump. El monarca y jefe de Estado de Canadá, miembro de la Commonwealth, fue recibido en el aeropuerto por el nuevo primer ministro Mark Carney, quien horas antes calificó la visita de honor histórico, a la altura de los desafíos que enfrenta el país norteamericano. En Canadá, la relación con la monarquía se ha debilitado cada vez más en los últimos años, pero parece recuperarse como símbolo canadiense que distingue al país de su poderoso vecino, según encuestas recientes. Carlos III no habló en público en la primera jornada de su visita de 2 días. El soberano de 76 años y que padece un cáncer desde hace más de un año, acudió invitado por Carney para pronunciar el martes el llamado Discurso del Trono, con motivo de la reapertura del Parlamento canadiense. Se espera que detalle las prioridades del nuevo gobierno de centro-izquierda de Carney, en momentos en que Trump sigue repitiendo su deseo de anexionar Canadá y le ha impuesto un fuerte aumento de los aranceles aduaneros. Carney, primer ministro desde mediados de marzo, puso la defensa de la soberanía de Canadá de 41 millones de habitantes en el centro de su campaña. El rey, obligado a mantener una estricta neutralidad política, nunca ha hecho el más mínimo comentario público sobre las aspiraciones de Trump, quien por otro lado es un gran admirador de la familia real. La visita de Carlos, que llegó acompañado de la reina Camila, es la 20ª que realiza a Canadá, pero la primera desde que se convirtió en rey en septiembre de 2022.